Hola amigos, no hay nada peor, no puede haber nada peor para la humanidad que una guerra, que una confrontación directa entre Estados Unidos y Rusia. El riesgo de una guerra nuclear, en ese caso, es muy difícil que se pueda controlar, es muy difícil que no pueda haber un error y es muy difícil que se pueda garantizar, no se puede garantizar absolutamente nada y sin embargo ya estamos viviendo el principio de esa guerra entre Estados Unidos y Rusia a la que al parecer nadie se está esforzando en poner freno. Entonces, en el 21 de septiembre tenemos ese discurso de Putin en el que se anuncian los referéndums y la movilización, y en el mismo discurso Putin hace unas referencias, ¿no? Que se tomaron inmediatamente como, o sea, la interpretación occidental fue Putin está amenazando con una guerra nuclear, ¿no? Y vamos a ver exactamente qué dijo Putin. Entonces, este es el fragmento del discurso de Putin, ¿no? Dice: Washington, Londres y Bruselas animan abiertamente a Kiev a trasladar las hostilidades a nuestro territorio. Dicen abiertamente que Rusia debería ser derrotada en el campo de batalla por cualquier medio y posteriormente privada de soberanía política, económica, cultural y de cualquier otra índole, y saqueada. Incluso han recurrido al chantaje nuclear. Y no me refiero solo al bombardeo alentado por Occidente sobre la planta nuclear de Zaporilla, que supone una amenaza de desastre nuclear, sino a las declaraciones pronunciadas por algunos representantes de alto rango de los países miembros de la OTAN sobre la posibilidad y admisibilidad del uso de armas de destrucción masiva, armas nucleares, contra Rusia. Me gustaría recordar a quienes hacen tales declaraciones sobre Rusia que nuestro país también dispone de distintos tipos de armas, algunas de ellas incluso más modernas que las que tienen los países de la OTAN. En el caso de una amenaza a la integridad territorial de nuestro país y con el fin de defender Rusia y a nuestro pueblo, no dudaremos en hacer uso de algunos de los sistemas armamentísticos de que disponemos. Esto no es un farol. Bueno, no sé si es una amenaza, una advertencia. ¿Qué ha dicho exactamente? No está hablando claramente, no dice claramente, ¿no?, que Rusia usaría armas nucleares, aunque si lo hiciera, parece que estas palabras podrían haber supuesto una advertencia, ¿no? Es decir, se deduce que Putin sí está diciendo estamos dispuestos a usar cualquier tipo de armamento para defendernos. Ahora, en primer lugar, sí que está diciendo, como lo está poniendo en un contexto como de respuesta, ¿no? Diciendo, la OTAN está hablando de usar armas nucleares contra nosotros, quizás ser los primeros en hacerlo. Nosotros no estamos preparados. En el caso de una amenaza a la integridad territorial de nuestro país. ¿Qué es eso? Pues la ciudad de Kherson a día de hoy forma parte de Rusia, ¿no? Una ciudad de 300.000 habitantes. Bueno, eso a mí me da un poco de miedo. Ahí. Entonces, ¿no? Dice, no dudaremos en hacer uso de algunos de los sistemas armamentísticos de que disponemos. No precisa qué sistema es, pero esto no es un farol. O sea, básicamente está diciendo, haremos lo que haga falta. Haremos lo que haga falta. Esto es lo que... Es decir, yo creo que antes que perder la ciudad de Kherson, leyendo a esto y digamos, habiendo seguido un poco la trayectoria de cómo se ha estado comportando Rusia, yo creo que antes que perder Kherson, Rusia utilizaría un arma nuclear táctica contra el ejército ucraniano en esa zona. Me imagino que sí. Bueno, entonces, a raíz de esto, ¿qué tenemos? Porque esto fue, el 21 de septiembre, ¿no? Después viene toda la secuencia que incluye el atentado contra el Nord Stream, contra el puente de Crimea, el inicio de estos ataques con misiles, ¿no?, sobre todo el territorio ucraniano, atacando la red eléctrica principalmente y otros objetivos de infraestructuras estratégicas, y la movilización, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos a Zelensky,
que es, bueno, no es tan sutil como Putin, ¿no? Aquí tenemos a Zelensky. Vamos a verlo. Esto fue el día 4 de octubre, si no me equivoco, creo que es el mismo día que aprobó el decreto en el que declaraba negociar con Putin una imposibilidad. No he leído la letra del decreto, pero todos los titulares lo definen así, que el decreto dice que negociar con Putin es una imposibilidad. Що повинно робити НАТО? Унеможливлювати застосування Росією ядерної зброї. Але, що важливо, я ще раз звертаюсь до міжнародної спільноти. Як це було до 24-го? Превентивні удари, щоб вони знали, що з ними буде, якщо вони застосують, а не навпаки, чекати ядерних ударів Росію, щоб потім сказати, ах ти так, ну ось тримай від нас. Переглянути застосування свого тиску. Ось я вважаю, що повинна робити НАТО. Переглянути порядок застосування. Bueno. Ahí lo tenemos, ¿no? Zelensky, como no, pidiendo un ataque nuclear preventivo, porque eso es lo que está haciendo, ¿no? O sea, está diciendo que Occidente tiene que hacer algo que disuada a Rusia de usar armas nucleares. Es que no tenemos nada, digamos, que sea disuasor frente a armas nucleares más que armas nucleares, o sea, está claro. Él es menos sutil que Putin, está diciendo... Yo quiero que Occidente ataque a Rusia con armas nucleares. Es una... En fin, quiere que muramos todos, ¿no? Y él será de los primeros, me imagino. Pero bueno, me imagino que, en fin, espero que nadie le haga caso. El 3 días más tarde, entonces tenemos a Biden, que no tenemos imágenes ni vídeo de esto, pero bueno, todos los medios de comunicación se han hecho eco de un discurso que dio en una conferencia para recaudar dinero para el Partido Demócrata de cara a las elecciones senatoriales, y Biden comparó la situación actual dijo que era el momento, digamos, más crítico a nivel de peligro nuclear desde la crisis de los misiles de Cuba de 1962, y dijo que igual Putin no iba de farol y que, claro, que habría que responder y que el riesgo de un Armagedón, de un apocalipsis nuclear era muy real y que, en fin, dijo y que igual habría que ofrecer a Putin alguna vía de salida, pero si no, en todo caso, si él lanzaba había un ataque nuclear por parte de Rusia, pues sería como el fin del mundo, algo así dijo. Pero dijo no como si no fuera, un poco como si no fuera con él, ¿no? O sea, un poco como si lo digo yo, o lo dices tú. No como, digamos, uno de los protagonistas de la película, ¿no? Porque si eres el presidente de Estados Unidos y a lo mejor hay un riesgo de apocalipsis nuclear, pues a lo mejor deberías hacer algo al respecto para evitarlo, ¿no? No sé. Pero bueno, dijo esto, ¿no? Entonces eso provocó muchas reacciones. Entonces, bueno, vamos a ver una de ellas, que es bastante graciosa. Esta es la primera ministra de Finlandia, la joven Sanna Marin, que, bueno, se ha hecho famosa, ¿no?, por esos vídeos de fiestas y tal, pero bueno, a mí esto me parecen chorradas. Ahora, esto, sin embargo, me parece muy preocupante, ¿no? Le preguntan a ella sobre lo que ha dicho Biden, porque Biden había dicho de alguna manera que pues quizá habría que plantearse ofrecerle a Putin alguna salida decorosa, no sé bien cómo lo dijo, ¿no? Pero dijo, o sea, digamos que una salida, ¿no? Para que no arrinconarle demasiado, ¿no? Que eso podía ser como una idea. Que no está mal que Biden diga eso en realidad, ¿no? O sea, por un lado está muy mal que comente la cosa como si no fuera con él y que diga que hay este peligro, pero de una guerra nuclear y como no... En fin, dando a entender también que si hubiera algún ataque nuclear por parte de Rusia, pues Estados Unidos atacaría nuclearmente a Rusia. Un poco lo que daba a entender, pero bueno, también decía, pues igual antes de llegar a eso buscamos alguna salida, insinuaba eso. Entonces, bueno, Sanna Marin
le preguntan sobre el tema de una salida al conflicto y esto es lo que dice. Way out of the conflict. Way out of the conflict. The way out of the conflict is for Russia to leave Ukraine. That's the way out of the conflict. Thank you. Claro. Vaya chorrada, ¿no? O sea... Vale. Esa es la forma esta es la dirección política, el tipo de dirección política que hay en Europa. Que los rusos se vayan de Ucrania. O sea... entonces, vamos a ver el contexto. Tengo el mismo clip con un plano inverso que vemos al periodista que le pregunta y las palabras que vienen antes. Reaction, please, to President Biden's comment last night that Vladimir Putin may need an off-ramp to avoid a nuclear Armageddon. Off-ramp. What do you mean? From the conflict. Way out of the conflict. Way out of the conflict. The way out of the conflict is for Russia to leave Ukraine. That's the way out of the conflict. Thank you. Kiitos. Entonces vemos, ¿no? Que, o sea, incluso... bueno, yo creo que ella no ha escuchado la pregunta, ¿no? Porque la pregunta es en relación a lo que ha dicho Biden. Y ella incluso desprecia la posibilidad mencionada por Biden de encontrar una vía de salida, de alguna manera. No, para ella no hay salida. Es... vamos a saco y ya está. Y si... Pero es Finlandia, ¿no? Es Finlandia, ¿no? O sea, es como un país que, en fin, pues como Ucrania, ¿no? Como todos estos países limítrofes con Rusia que tienen ese trauma histórico que les hace comportarse de forma totalmente irracional, ¿no? Estoy hablando también de Polonia, de Lituania, ¿no? O sea, países que, en fin, de hecho... Me olvidaba, el 5 de octubre, ¿no? Esto era el 7 de octubre. El 5 de octubre tenemos la solicitud de Polonia, tenemos la noticia de que Polonia le pide a Estados Unidos albergar armas nucleares para atacar a Rusia. Así de listos son, lo pide el primer ministro, ¿no? Duda. Así de listos son. Somos en Europa, son en Polonia. O sea, en Polonia, al igual que Rumanía, han tenido, un papel importante en crear la situación de peligro percibido, ¿no? por Rusia, que es eso que se llama el dilema de seguridad. Para tener más seguridad yo tengo que, para protegerme te pongo a ti en peligro y entonces hace que tú sientas más peligro y harás algo que me pondrá en mayor peligro a mí. Y así vamos, ¿no? Es como la carrera armamentística. Entonces, claro, Polonia y Rumanía son países que ya venían acogiendo desde en torno a 2010 los sistemas de misiles antibalísticos para interceptar ataques nucleares que vendrían de Rusia, ¿no? Y esto era algo que, digamos, vulneraba o, digamos, que plasmaba el hecho de que, pues, el desmantelamiento de los sistemas de seguridad en Europa había tratados que establecían unos límites muy estrictos a la cuestión de los misiles antibalísticos porque eran la garantía. La destrucción mutua asegurada es la garantía de que no vaya a haber una guerra nuclear, ¿no? Entonces, esos sistemas antibalísticos, pues, son lo que mina esa destrucción mutua asegurada y, por lo tanto, las condiciones de la paz. O sea, dentro de toda la lógica de desarme del final de la Guerra Fría estaban estos conceptos, ¿no? Y bueno, se desmantelaron, ¿no? Fue una cosa occidental, Estados Unidos se salió de esos tratados, prescindió de ellos y después fue a colocar sistemas de misiles antibalísticos en Polonia y en Rumanía. Y parece que la conversión a sistemas que puedan lanzar cabezas nucleares es bastante sencilla y Polonia lo está pidiendo. Muy bien. Tenemos como dentro de esto hemos visto a Emmanuel Macron que por lo menos ha dicho que si Rusia ataca usa armas nucleares en Ucrania,
Francia no entrará en una guerra nuclear, no atacará con armas nucleares a Rusia. Eso lo ha dicho Macron, lo dijo el día 13 en televisión. Después tenemos a nuestro amigo Borrell. Bueno, tenemos, claro, España tiene un presidente, un primer ministro, ¿no? Pedro Sánchez. Tenemos encontrado algo que él dijo, ¿no? Dentro de toda esta cosa, ¿no? Con declaraciones sobre el riesgo nuclear y qué hacer al respecto. Aquí lo tenemos. De hecho, no he visto que los medios españoles se hagan mucho eco de ello. Aquí tenemos en el Lanza, Diario de la Mancha. Bueno, Sánchez dice que no hay que menospreciar la amenaza nuclear de Putin, pero apuesta por seguir apoyando a Ucrania. Al parecer dijo esto en el Congreso. Y esto, dice, en la guerra de Putin, España se pone del lado de la legalidad internacional, el respeto a la soberanía nacional, la integridad territorial y la libertad de los pueblos a elegir sobre su futuro. Ay, Sánchez. Ay. En la guerra de Putin, es la guerra de Putin, ¿vale? Es la guerra de Putin. Se pone del lado de la legalidad internacional, el respeto a la soberanía nacional, la integridad territorial. Hasta ahí parece ser que somos... Es todo concuerda con un discurso otanista, ¿no? Y bien, ¿vale? Y la libertad de los pueblos a elegir sobre su futuro. Cataluña, Donetsk, Lugansk, Kherson... No sé, ¿qué significa? ¿Qué dice este? ¿No? Bueno, todo por decir que España no existe en el panorama internacional. Existe para defender que Cataluña le pertenece y poco más. Vale. Bueno. Entonces tenemos a Borrell. Borrell es un genio. Aquí lo tenemos. Any nuclear attack against Ukraine will create an answer. Not a nuclear answer, but such a powerful answer from the military side that the Russian army will be inoculated and Putin should not be bluffing. Borrell, en respuesta a un ataque nuclear por parte de Rusia, entonces Borrell, que encabeza la política exterior de la Unión Europea, nos dice que habrá una respuesta tal que el ejército ruso será aniquilado sin que se usen armas nucleares. Es increíble el nivel de los liderazgos políticos que tenemos en Europa. O sea, me parece sencillamente increíble que estemos en esta situación con todo lo que está pasando. No le voy a añadir dimensiones económicas, solo en el riesgo nuclear. O sea, ese riesgo existe y nadie está diciendo nada que tenga ningún sentido. Y nadie se lo está tomando en serio. Están todos jugando a decir cosas que... no sé... que no les puedan decir que están cediendo al chantaje de Putin, o están jugando a eso, ¿no? Están jugando a eso y nos jugamos una guerra nuclear, pero ellos piensan en cómo protegerse de cualquier tipo de acusación de estar cediendo a la presión rusa. Eso es a lo que están jugando todos. Así vamos. Hay uno que no. Esto fue el otro día, el día 8. And now we have a war between Russia and Ukraine with potentially hundreds of thousands of people dying,
We must demand the immediate negotiation of a peaceful end to the war in Ukraine, or we will end up in World War III and there will be nothing left of our planet, all because stupid people didn't have a clue. They didn't have a clue. They really don't understand. En fin, esta es la situación que tenemos. Antes veíamos lo que dijo Putin el 21 de septiembre. Más o menos es coherente, o sea, y tiene es coherente también porque mantiene el mismo nivel de ambigüedad que la doctrina nuclear rusa. En palabras de Alexander Venediktov, relatadas o de las que se hacía eco el otro día la agencia de noticias rusa TASS, lo definía, vamos, y esto se puede encontrar en distintos lugares, ¿no? Pero la esencia de la doctrina militar, nuclear rusa, es que la usarán para defenderse, pero también cuando el Estado se pueda ver amenazado. Y esto viene de un documento del año 2020, dice así. Así lo decían en TASS y entiendo que son las palabras del propio Venediktov. Es como lo resume TASS. Según la doctrina nuclear rusa, el uso de armas nucleares por Rusia solo es posible si el enemigo utiliza este u otros tipos de armas de destrucción masiva contra la Federación Rusa o sus aliados. Si hay información fiable sobre el lanzamiento de misiles balísticos para atacar a Rusia y sus aliados, si el enemigo influye en los objetos necesarios para las acciones de represalia de las fuerzas nucleares, así como en el caso de agresión contra la Federación Rusa con el uso de armas convencionales cuando la existencia misma del Estado esté amenazada. No sé yo legalmente si, digamos, la toma de Kherson puede suponer que esté amenazada la existencia del Estado. Para mí no, realmente, ¿no? Es decir, parece que sea un poco más restrictiva si esta es la definición en esencia de la doctrina nuclear rusa, parece que sea un poco más restrictiva que lo que daban a entender o lo que se desprendía de las palabras de Putin el 21 de septiembre. Entonces quizá, y sabemos que son muy legalistas los rusos, ¿no? Quizá no habría que tener tanto temor de entrada, por lo menos a que Rusia las utilizara en un momento como este, pero no sé. Es una situación complicada en conjunto. Sé que la doctrina americana es todavía más ambigua. Hay un documento de Trump que se hizo de la revisión de la postura nuclear americana de 2018, que no se ha hecho ninguna nueva desde que Biden es presidente, y sé que es más ambigua y da incluso más manga ancha. Ya lo miraremos en otro momento. En todo caso, creo que la situación de Kherson igualmente me preocupa como punto en el que se podría deslizar esto hacia algo de consecuencias imprevisibles, porque no creo que Rusia esté dispuesta bajo ningún concepto a perder Kherson, y si no se viera capaz de seguir defendiendo ese territorio, no sé qué estaría dispuesta a hacer, ¿no? En fin, esperemos que no pase nada de todo esto y que pase algo, ¿no? en la Unión Europea para que entre un poco de sensatez, ¿no? en la cabeza que falta, porque en Europa no hay nadie a la cabeza, ¿no? O sea, lo más cercano es Macron, quizá, que tampoco no es para tirar cohetes realmente, pero vemos a gente como Borrell o como Sanna Marin, ¿no? Que, o sea, por favor, o sea, qué frivolidad, ¿no? Como si esto fuera una cosa de orgullos entre pandillas de instituto. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, no? O sea, claro que Rusia no se va a retirar de Ucrania. Entonces,
querremos evitar una guerra nuclear, ¿no? Porque, vamos, o sea, como decía en la entrada, o sea, no hay nada peor. O sea, no podemos imaginar nada peor. Y una pregunta que sí que quería lanzar es, porque yo no entiendo cómo en Europa, a estas alturas, después de 6 meses de guerra, de creciente conflicto entre Occidente y Rusia, no entiendo cómo no ha surgido un movimiento por la paz, como no hay un movimiento ciudadano. Están surgiendo movimientos que principalmente se centran en la cuestión económica y de la energía, ¿no? Y el impacto que, evidentemente, por extensión, tienen que ver con la guerra, ¿no? Pero no se atreven quizá a plantearlo, digamos, a desafiar un sentido común impuesto por los medios de comunicación de masas, ¿no? Que nos dicen que Putin es un malo al que hay que combatir y que no hay que ceder al chantaje nuclear, ¿no? Como si fuera mejor una guerra nuclear que ceder al chantaje nuclear. Caso de que fuera chantaje nuclear, ¿no? Porque repasemos de nuevo las palabras de Putin, es que sí, él dice que no dudarán en determinados casos, pero él empieza diciendo que Occidente está hablando de usar armas nucleares en primer lugar y que cuidado, o sea, de ahí viene el discurso de Putin de decir, no nos intimidaréis, es lo que está diciendo. En cambio vemos a Zelensky de una forma mucho más clara pidiendo un ataque nuclear. Nada, creo que sí, quería plantear la pregunta es esta, ¿no hay un movimiento contra la guerra en Europa, a pesar de lo que está ocurriendo? Quizá, esta es mi hipótesis, yo crecí, digamos, empecé a tener una conciencia política al final de los 80. Entonces, yo recuerdo el final de la Guerra Fría. Lo recuerdo muy bien. Recuerdo la caída del telón de acero y las revoluciones liberadoras en todos los países de Europa del Este, pero también las negociaciones entre Reagan y Gorbachev. Entonces, la gente que tiene mi edad, ¿no? Que tenemos 40 y tantos, y más mayor, recordamos esto. Recordamos lo que suponía el peligro de una contienda nuclear. Creo que igual la gente más joven, que creció ya después de 1990, igual nunca se les explicó, nunca formó parte, digamos, del debate público la cuestión nuclear, porque al parecer se había resuelto. Entonces, sí, los últimos 10, 15 años, el cambio climático, ¿no? El calentamiento global, ese es como el gran temor apocalíptico. Claro, o sea, es que si los comparamos es que no hay color, o sea, esto es muchísimo más peligroso. Estamos hablando de algo inmediato que sabemos que será así, o sea, esto no es, si hay una guerra nuclear, es que estamos todos muertos, y como decía, si no estás muerto, estás deseando haber muerto. No es una cosa a décadas vista, con distintos escenarios que podremos prepararnos, con tiempo para prepararnos, con tiempo para hacer algo al respecto, que de hecho estamos haciendo cosas al respecto, ¿no? O sea, no quiero decir que no haya que combatir el cambio climático, eso es otra cuestión. Lo que quiero decir es que como escenario apocalíptico, este es infinitamente más preocupante y debería tenernos infinitamente más preocupados, ¿no? Entonces, quería hacer una pregunta, ¿no? Y la pregunta es esta. Es ¿por qué? ¿Por qué no hay un movimiento contra la guerra, ¿no? Yo lanzo esa hipótesis. Es una cuestión generacional. Quizá ha hecho falta 15 años de educación en las escuelas, de colocar poco a poco el tema en la agenda pública, de que personajes públicos relevantes abrazaran el tema, ¿no? Como uno importante, el del cambio climático, ¿no?
para que empezara a tener peso. Y entonces existe ahora toda una generación que se ha educado y se ha socializado con la idea de que esto es un gran peligro que acecha a la humanidad, y lo tienen muy interiorizado, y esto otro no se ve, ¿no? Y quizás lleve tiempo, ¿no? Pero mientras tanto estamos en un momento muy peligroso porque no tenemos los tratados, el sistema de seguridad que se creó en los años 70 y 80, todos los tratados de desarme y de control de armas, todo eso ya no existe. Y tampoco tenemos liderazgos políticos en Europa y en Estados Unidos, quiero decir, o sea, Biden, Borrell, o sea, tenemos una mediocridad en los liderazgos tremendamente preocupante, ¿no? Entonces, no sabemos quién está tomando las decisiones realmente, ¿no? Bueno, nada, entonces te invito, si quieres dejarme un comentario, a especular sobre el por qué esto no se está tomando en serio. ¿Por qué no hay ni una sola voz política de peso en el mundo? Bueno, en el mundo. Pero los únicos que están ahora ofreciéndose a mediar en esto son los turcos y creo que los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí. Estos son los países que están como promoviendo algún tipo de diálogo, ¿no? Pero digamos, por el lado occidental, nadie. No hay un líder político de peso en Europa que esté clamando al cielo ante esta situación y el terrible peligro al que nos aboca. No solo a los ucranianos, a los rusos, a la humanidad entera. Bueno, eso, déjame tu opinión, que me gustaría conocerla, y suscríbete, deja un me gusta, esas cosas. Si quieres compartir el vídeo, claro, te lo agradeceré un montón. Bueno, va, nos vemos en el próximo. Saludo, chao, chao.